Seguimos con nuestro programa y ahora nos dirigimos hacia España con el doctor Ramón de Cangas Morán. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Ramón de Cangas. El doctor Ramón de Cangas, él es doctor en biología, experto y especialista en nutrición humana, y él nos va a dictar nutrición para la modulación de la respuesta inmune, la inflamación y el dolor. De nuevo, un fuerte aplauso para el doctor. Siempre es un placer estar en congresos de SISDET y en Colombia. Siempre encantado de estar aquí. Bueno, yo voy a hablar de un tema que cada vez es más candente y es el hecho de la relación entre la dieta y la depresión. Y la depresión con problemas gastrointestinales. Y en este sentido, todo esto relacionado con un proyecto que estamos desarrollando que se llama Neuromed, un proyecto de investigación y desarrollo que pues se hará o saldrá o será público en enero del 2024. Hay que decir que ya desde hace tiempo, y sobre todo los últimos 20 años, pero especialmente los últimos 10 años, se sabe que hay pues una relación interesante entre pues ciertas bacterias intestinales, entre alteraciones de la microbiota intestinal y el comportamiento del cerebro, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de ciertas patologías relacionadas con la salud mental. Y es vital y cada vez se sabe más el cómo influye y los mecanismos de acción de esa microbiota, no solamente intestinal, sino también oral, pero nos vamos a centrar en la intestinal. Todo esto se complica mucho más porque siempre se habla de microbiota oral, se habla de microbiota intestinal y hace unos 6 años, en investigaciones con simios, con primates, en relación con el SIDA, de casualidad se descubrió que había bacterias en el cerebro de esos primates. Y al investigar se vio que también los había en el hombre. Los únicos mamíferos que tienen bacterias en el cerebro son los humanos y algunos primates. Y eso ya se pensó que si esto es así, si los humanos y algunos primates tienen bacterias en el cerebro y no la tienen otros mamíferos, quizás haya tenido algo que ver con la evolución desde ese punto de vista. Y además que no son inertes, porque estudios in vitro muestran cómo esas bacterias que están ahí presentes de alguna forma ayudan a la construcción de redes neuronales. Obviamente no son estudios en vivo, son in vitro. Y ciertas alteraciones pueden acabar provocando pues más riesgo de depresión y otra serie de patologías. Por lo tanto, surge una hipótesis plausible y muy interesante. Es decir, de alguna forma quizás estas bacterias tuvieron algo que ver con el desarrollo del cerebro. Y de hecho, hay un gen que es el gen RUNX2 que responde o que se modula su expresión por metabolitos de ciertas bacterias. Justamente algunas de ellas están presentes en el cerebro. Por eso, en los estudios científicos cada vez aparece más el concepto de psicobióticos, como un probiótico específico para las enfermedades psiquiátricas. Y se está investigando sobre ello. Más allá de todo eso, ya se sabe hace mucho que hasta un 90% de la serotonina que está presente en nuestro organismo procede o se sintetiza en el intestino y además se sintetiza en zonas justamente que son próximas a las bacterias pues Turicidae sanguinis y Clostridia, que producen metabolitos que aumentan de forma significativa la producción pues de esa serotonina. Y alteraciones en esas bacterias, es decir, ciertas disbiosis, se han relacionado con problemas de salud mental, inflamación, neuroinflamación, que acaba generando depresión, etcétera, etcétera. Claro, y además todo se complica más, porque hay un eje intestino-cerebro conectado por el nervio vago y a nivel del sistema nervioso por múltiples niveles, pero además también por ciertos metabolitos procedentes de la microbiota, es decir, por postbióticos. Y por el sistema neuroendocrino es todo mucho más complicado. No hay que olvidar que la comunicación entre el intestino y el cerebro es por 5 vías. La red neuronal intestinal cerebral, pues el famoso nervio vago, que es importante y también en la depresión, el eje neuroendocrino hipotálamo pituitario suprarrenal, el sistema inmunitario intestinal local, pero también sistémico, porque la microbiota influye a todos los niveles del sistema inmune, pues también algunos neurotransmisores, como los que he comentado, como la serotonina que se produce en el intestino, y la propia barrera intestinal, alteraciones de la permeabilidad, la barrera hematoencefálica también. Porque antes hablé de esta microbiota cerebral y podemos pensar, ¿cómo llegó esta microbiota cerebral hasta aquí? Pues parece que en la exposición del humano
alimentos fermentados, aumentó la variedad, o mejor dicho, la diversidad y la cantidad de bacterias presentes en el intestino, y ese sobrecrecimiento bacteriano pues hizo que los macrófagos llevaran bacterias al cerebro porque son capaces de atravesar la barrera hematocefálica, y parece que por ahí van los tiros. Bien, de hecho, ciertos comportamientos, tanto en animales como en humanos, parecen correlacionarse con alteraciones de la microbiota, con disbiosis. Y además, ciertas patologías específicas, como ansiedad, como depresión, etcétera. La evidencia es creciente. Si hacemos una revisión en PubMed, pues veremos cómo hay muchísimos artículos científicos que relacionan alteraciones de la microbiota con ansiedad, con trastornos depresivos, incluso con la depresión mayor. En este sentido, pues se ha visto cómo ciertos trastornos se correlacionan con la presencia de bacterias que son proinflamatorias, en el sentido de que producen metabolitos posbióticos que acaban generando cascadas autoinmunes, inflamación, neuroinflamación y depresión, y con menos bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, que es un metabolito que, sin embargo, tiene pues, efectos positivos a todos los niveles. Y esto va más allá. La Academia Europea de Alergia, de Alergología e Inmunología, pues establecía o establece que, aparte de la prevalencia mundial de alergias alimentarias, etcétera, lo que establece es que el aumento en los últimos años está siendo importante y va más allá de las mejoras en las técnicas de diagnóstico. Y además, incluso, aunque no es su campo, lo correlaciona con que además ha habido un aumento en las enfermedades psiquiátricas, es decir, ha aumentado de forma espectacular las alergias alimentarias y, a la par, las enfermedades relacionadas con la salud mental, como la depresión. Y realmente hay una hipótesis plausible que está generalmente aceptada por la comunidad científica, que es la llamada hipótesis de la microbiota, donde se sugiere que precisamente pues la alta prevalencia de este tipo de problemas relacionados con alteraciones de la salud gastrointestinal, reacciones adversas a los alimentos como alergias alimentarias, pues parece que tiene mucho que ver con alteraciones de la microbiota que no se ha podido adaptar a los cambios alimentarios de los últimos 60, 70 años. Y parece que pues eso tiene mucho que ver con que a la vez después, por alteraciones del sistema inmune, cascadas inflamatorias, neuroinflamación, etcétera, también hayan aumentado estos problemas relacionados con deterioro cognitivo, otras patologías como Parkinson, que por cierto hay alteraciones de la microbiota también importantes, o depresión, etcétera, etcétera. Claro, pero es que además no solamente esto es así, sino es que se ha visto que influye de forma importante la microbiota que tengamos en los mecanismos de tolerancia a ciertos alimentos. Y podemos pensar, claro, pero es normal, si alguien tiene alergia a ciertas alergias alimentarias, su microbiota es diferente porque come diferente, evita ciertos alimentos. Pero no, estudios de cohortes humanas muestran que los cambios en la microbiota son previos a la aparición de esas alergias alimentarias. Por lo tanto, es la causa, o por lo menos, al menos es una de las causas. Y lo que sí sabemos es que la microbiota se puede modular con la dieta. Eso está claro. Se puede modificar con la dieta sabiendo además que podemos jugar encima pues, con otra serie de elementos como probióticos, prebióticos, que ahora veremos. Pero hay otra cosa curiosa, el llamado síndrome de intestino irritable, que cada vez es más frecuente y que siempre se suele decir que es un cajón desastre donde se mete los problemas que no sabe lo que son, pues hay una concordancia muy elevada o una concurrencia muy elevada entre el síndrome de intestino irritable y la depresión, desde un 44 hasta el 84% según diferentes estudios. Es decir, es muy frecuente que quien tenga depresión tenga síndrome de intestino irritable y al revés. Y además, cuando se ve cuáles son las alteraciones de la microbiota en ambas patologías, son similares. Es decir, hay mayor abundancia de ciertas bacterias y menor abundancia de otras. Son pues cambios en la microbiota muy similares a los que tienen las personas con depresión y las personas que tienen pues síndrome de intestino irritable. Y además, pues también, según los grados de expresión de la ansiedad, de la depresión, etcétera, se puede correlacionar justamente no solamente con la diversidad bacteriana, sino con la funcionalidad de ciertas bacterias de la microbiota, que también es importante cuando se habla de disbiosis. Claro, entonces podría ser, y la hipótesis plausible y además es reconocido ampliamente, una de las causas de la depresión, porque obviamente es multifactorial, puede ser, y parece claro cada vez más, que puede ser alteraciones de la propia microbiota intestinal. Y en ese sentido, cada vez se está investigando
pues más sobre ello. Pero claro, todo es muy complejo porque a la vez la persona que está deprimida puede tener sus elecciones dietéticas alteradas. La depresión hace que comas de otra forma. Entonces también es la pescadilla que se muerde la cola, se retroalimenta. Lo que sí es verdad es que hay metaanálisis y revisiones sistemáticas que concluyen cómo los prebióticos, no hablo de probióticos, sino el prebiótico, el sustrato energético de las bacterias, a ciertas dosis, por ejemplo, 6 gramos al día de fructooligosacáridos y galactoligosacáridos han mostrado mejorías estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en personas con depresión. También se ha visto pues, con otros elementos prebióticos, que no solamente son fibra dietética, sino también ácidos grasos omega 3, que también tienen efecto prebiótico en la modulación de genes de las bacterias, etcétera, etcétera. La dieta rica, luego hablamos de la matriz alimentaria, pero una dieta rica en grasas, y cuando digo rica en grasas, siempre se habla de grasas saturadas, de grasas trans. Luego veremos que no todas las grasas son iguales, ni todas las grasas trans son iguales, ni todas las grasas saturadas son iguales. Pero es verdad que, en general, una dieta alta en la combinación de azúcares libres y grasas de mala calidad, pues acaba provocando pues, alteraciones de la microbiota intestinal y se correlaciona con deterioro cognitivo, depresión, problemas relacionados con salud mental, ansiedad, etcétera. Por eso, si vemos en las publicaciones científicas, el término de psiquiatría nutricional es cada vez más frecuente y habitual. No es algo extraño. Entonces, en este sentido, podemos considerar a la microbiota como una diana importante de la intervención pues, nutricional de cara a poder modularla y desde ese punto de vista poder ayudar a tratar estas patologías. Por lo dicho antes, en los últimos años ha habido un cambio importante en la forma de alimentarse y la microbiota no se ha podido adaptar. Pero, claro, ¿qué ocurre? Todas estas alteraciones de la microbiota acaban provocando pues alteraciones de la permeabilidad intestinal, la entrada al torrente sanguíneo de elementos que no deberían estar, una respuesta inmune, cascadas inflamatorias, neuroinflamación, y por ahí van los tiros en relación al motivo por el cual se correlacionan alteraciones de la microbiota con síndrome de intestino irritable y también con los problemas de depresión. ¿Qué forma de comer podemos ofrecer para que esto ocurra o no ocurra? Pues bueno, parece que desde el punto de vista de las bacterias intestinales, patrones como el Mediterráneo, que es decir, alimentos de temporada, cercanía y muy poco procesados y una alimentación rica en productos vegetales, parece que es especialmente interesante por sus efectos a todos los niveles. Claro, los probióticos también pueden ser interesantes. Hay estudios interesantes, metaanálisis, donde se ve cómo hay resultados estadísticamente significativos y clínicamente relevantes con diferentes tipos de bacterias. Pues hasta 15 cepas diferentes se ha visto que tienen efectos interesantes, incluso en algunos casos superiores a los de los propios fármacos que se utilizan para la depresión. Parece que influye el número de cepas bacterianas diferentes, la duración del tratamiento, la dosis, etcétera. Hay algunas que pueden destacar y que son interesantes, pero bueno. También hay que decir que la dieta influye en la depresión no solamente por la microbiota, sino de forma directa por muchas sustancias bioactivas que están presentes en los alimentos. Pues, por ejemplo, los lácteos fermentados se ha visto que se correlacionan con menos depresión, pero cuando son enteros, es decir, el yogur entero se relaciona con menos depresión, el yogur desnatado no, y los yogures, tanto enteros como desnatados, tienen probióticos, por lo tanto hay algo más. ¿Y qué hay algo más? Pues otros elementos de la matriz, como puede ser el ácido malgárico, transfamitoleato, es decir, influye mucho el concepto de matriz alimentaria, que es ese espacio en el que están los diferentes elementos presentes en el alimento y que interaccionan entre sí. Hay que decir también que hay un eje intestino-músculo-microbiota correlacionado pues, en el sentido de que ciertos metabolitos producidos en la microbiota intestinal afectan a la masa muscular y al revés, y como también hay pues unas miocinas producidas por el músculo que protegen pues a las neuronas, ese eje músculo-cerebro y músculo-retina son importantes, pues también hay que tenerlo en cuenta desde este punto de vista, que las bacterias de la microbiota intestinal pueden ayudarnos a mantener la masa muscular y, ojo, mantener la masa muscular es determinante por esas miocinas que protegen a las neuronas. Perder músculo es un factor de riesgo desde el punto de vista de la depresión justamente por ese eje comentado. Hay que decir también, desde ese punto de vista, que hay que tener cuidado también con las citocinas de la grasa. El tejido graso, en exceso, pues produce citocinas que son proinflamatorias, es un estado inflamatorio de bajo grado crónico que se relaciona con la depresión, pero ojo, porque las citocinas dependen del lugar, de la cantidad y del momento que pueden tener efecto proinflamatorio o antiinflamatorio. No es tan sencillo como esto. Las propias neurotrofinas del cerebro y la endotoxemia metabólica, la presencia de bacterias
gram negativas en el intestino, aunque no sea una infección, que son ricas en lipopolisacárido LPS, que provoca una respuesta fortísima del sistema inmune y puede generar la endotoxemia metabólica, que se relaciona con neuroinflamación y con depresión. También la vitamina D, pues la vitamina D es más que una vitamina, es una hormona esteroidea, porque tiene receptores en más de 30 tipos celulares diferentes y los receptores están emparentados con receptores de las hormonas esteroideas. Y esto muestra también que hay receptores en los genes de las bacterias que facilitan su expresión. La vitamina D se correlaciona por dos vías. Primero, porque modula la microbiota y segundo, porque la vitamina D también tiene un efecto antioxidante en las neuronas del cerebro. Pero es que además también modula el sistema inmune y modula la respuesta de la neuroinflamación. El concepto de matriz alimentaria, ya estoy acabando, donde se muestra que no hay que pensar en nutrientes. Hemos hablado demasiado tiempo de kilocalorías, de macronutrientes. Eso no es determinante para nada. Ni lo es desde el punto de vista plausible, ni lo es evolutivamente, ni lo es en la evidencia científica actual. La verdad es que lo que importa son los alimentos que incluya, aunque el otro no es que no sea importante, pero es menos importante. Y esas sustancias bioactivas que están en el alimento interaccionan entre sí, modulando el daño oxidativo, que también se relaciona con la depresión, el metabolismo de la glucosa y otros elementos. En este sentido, por eso digo que no todos los alimentos son iguales en cuanto a la presencia de grasas. Por ejemplo, las grasas saturadas que están presentes en la matriz láctea no son un problema. La evidencia científica de los lácteos enteros en la depresión, salud gastrointestinal es elevada y, sin embargo, los que están presentes en carnes procesadas sí son un problema. Uno, porque no todas las grasas saturadas son iguales. No es lo mismo ácido margárico, por ejemplo, que ácido láurico, o sea que uno es perjudicial y el otro no. Ni siquiera las trans. La gente dice, no, todas las grasas trans son malas. No, no. El transbacénico o el transpamituriato no solamente no son malos, sino que desde el punto de vista de la inflamación son positivos y además son interesantes porque estimulan, por ejemplo, los linfocitos T, CD8. Y ya, para concluir, hay que decir que hay un eje microbiota intestino-cerebro conectado a través de muchas vías diferentes, inmunológica, nerviosa. Hay un eje cerebro-músculo que de forma indirecta también conecta con el intestino y la microbiota. Alteraciones en la microbiota producen alteraciones en el cerebro por diferentes mecanismos de acción. Podemos modular la microbiota mediante dieta, probióticos, prebióticos, vitamina D, sustancias bioactivas presentes en matrices alimentarias. Modulando la microbiota podemos prevenir y tratar enfermedades relacionadas con el cerebro y la matriz alimentaria, ese concepto es determinante. No hay cajones de desastre donde decimos toda la grasa saturada es mala. Depende del alimento en el que esté, la matriz en la que esté y depende del tipo de elemento. Y ya para terminar, decir que todo esto viene a cuento porque hemos hecho una revisión sistemática, según las guías Prisma, con diagramas de flujo, para este proyecto, que es el proyecto de Spine Lab y de Ramón de Cangas SL, el proyecto Neuromed, que además, en paralelo, hay un ensayo que será publicado en AC Nutrition dentro de unos pocos meses. A la vez que, como consecuencia del estado del arte que hemos visto en esta revisión sistemática, publicaremos un libro que, por cierto, el doctor José Ramón Mamonde, que está aquí presente también y que ayer dio la conferencia, es coautor del libro que se llama Come y sé feliz, nutrición y salud mental. Y nada más, un placer como siempre. Muchísimas gracias.